siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo otro caso de los Warren, que como siempre yo os voy a contar pues la historia que cuentan tanto ellos como la hija, es decir, los Warren, tanto como Andrea Perron, que fue la que sacó el libro contando un poco su experiencia, y luego os voy a contar pues otros datos más objetivos y ya vosotros como siempre pues os hacéis vuestra propia idea. Como ya os he adelantado por el nombre de la hija, vamos a hablar de la familia Perron, que fue en la que se basó la primera película del Conjuro. Tengo que decir, fuera parte de mi opinión y de ser que sabéis que yo soy escéptica y demás, que a mí las películas de los Warren me gustan muchísimo porque creo que atrapan una esencia del terror de los 60, 70, 80, pues que a mí particularmente me gusta muchísimo. Pero de ahí a que yo crea que todo esto es real o no, pues hombre, hay un paso bastante grande, ¿vale? También me encanta el exorcismo y no creo que haya gente poseída. Bueno, la familia Perron se compró una casa en Rhode Island, pues que básicamente tenía muchísimo terreno y pues ellos estaban muy contentos de tener pues esta vivienda que tenía bastante pues historia porque habían vivido anteriormente 8 familias allí. Y bueno, también porque tenía muchísimo espacio para sus nada más y nada menos que 5 hijos. Al poco tiempo de mudarse, pues dicen pues que empezaron a notar pues a los espíritus, ¿vale? Dice la hija que algunos pues eran benignos, ¿no? Que como que venían, iban, incluso había uno de ellos que es el que ellos dicen pues que se colgó del techo, pues que parecía bastante benevolente y que parecía también disfrutar de la compañía de los niños porque siempre estaba como observándolos, pero cuando te ibas a acercar a él como que se iba. O sea, qué pedazo de interactuación con los espíritus, yo lo flipo. Dicen que había un espíritu que olía como a flores y frutas, otro que le daba un beso de buenas noches a los niños, otro que se ponía a barrer la cocina. Yo es que de verdad esto me suena tan surrealista, pero bueno, yo os cuento lo que ella cuenta, porque oye, si ellos lo vivieron así, pues oye, será su perspectiva de la realidad. Había, como os digo, varios espíritus errantes, pues que diferentes miembros de la familia pues terminaron viendo en algún momento u otro. Y ellos también dicen que no eran los únicos, que otras personas que habían vivido en esa casa también habían visto estos espíritus y también afirman pues que ciertas personas que se pasaban por esa casa pues que también veían los espíritus, ¿vale? O sea, los espíritus eran como estás viendo la decoración de tu casa, pues mira, tengo este cuadro que es no sé, una copia de La Noche Estrellada y pues tengo este espíritu que de noche pues le da un beso de buenas noches a mis hijos y tengo a este que es súper compasivo y siempre está pendiente de nosotros. Luego tengo otro un poco más por culero porque dicen que había un espíritu pues que tocaba la puerta a mitad de la noche y que los despertaba. Ese ya era un poco más complicado, pero vamos, lo normal, ¿sabes? Mi cuadro, mi calavera, mi espíritu que me da algunas noches, mi espíritu que huele a flores y el que toca a medianoche a la puerta, lo normal. También dice pues que los espíritus se mostraban de diferentes maneras. Esto es decir, que algunas veces se veían translúcidos, otras veces se veían sólidos y otras veces estaban como rodeados de una niebla, ¿vale? Pero dice que siempre se intentaban comunicar con ellos, pero no a través del habla, sino a través de una comunicación telepática. Bueno, cuando la cosa se puede a poner, digamos, un poco más insoportable, pues es cuando, como siempre, pues aquí se enteran los Warren y oye, van de cabeza a investigar qué está sucediendo en esta casa. Empiezan una sesión de espiritismo que ellos califican como que sale mal, muy mal, y la persona que invocan o que se presenta es Betsabé, que es algo así como el alma perdida de Dios, ¿vale? Y bueno, pues dicen que es una mujer, pues que tiene un fuerte enfrentamiento con Caroline. Caroline es la mujer de Robert y la madre de 5 hijos y por lo visto Betsabé se veía como la dueña legítima de la casa y lo que quería era quedarse con Roger y con los 5 hijos. Entonces atormentaba muchísimo a la mujer, por lo visto se presentaba como una cara bastante deforme, vieja, con el cuello roto, en fin, quedaba bastante grima la mujer. Y básicamente su misión era pues eso, deshacerse de Caroline y la atormentaba pues con cosas tan terribles como el fuego, que por lo visto era lo que más temía Caroline, que también te digo, normal, ¿no? Porque yo creo que la muerte por fuego y ahogada tienen que ser las dos peores muertes que tienen que existir en el mundo. Y bueno, resulta que el folclore local, es decir, de la zona, pues hablan de Betsabé como que era una mujer que practicaba brujería y que sacrificó a uno de sus hijos para adorar Dovahkiin. Y bueno, pues fue condenada por estos crímenes, aunque al final fue absuelta, pero bueno, que dicen que murió entre terribles sufrimientos y tal, porque sufrió una parálisis, pues que le hizo, pues eso, como una especie de castigo, ¿vale? Porque si bien no fue condenada a través del tribunal, pues sí que fue condenada públicamente, es decir, por la sociedad, y pues bueno, básicamente la apartaron, la cotillaban sobre ella y por eso le dicen que vivió una vida miserable, solitaria y que, en fin, que sufrió muchísimo y tal.
De hecho, este espíritu, por lo visto, solo lo vio la madre, pero Andrea nos cuenta pues que ella veía la imagen en una especie de sueño, ¿vale? No sé, como por ejemplo, debe ser algo así como la parálisis del sueño, que no te puedes mover, no puedes hacer nada, pero estás viendo como un ente, y eso es lo que dice que ella veía. Bueno, finalmente, pues Ed y Lorraine, que es que ahora, bueno, no voy a adelantar nada. Ed y Lorraine pues se fueron porque pensaron que habían causado más mal que bien a, digamos, al comunicarse con esta entidad, y dejaron a la familia pues con sus espíritus y sus movidas, y ellos pues se fueron. Y bueno, pese a todo este infierno que vivían, pues la familia estuvo viviendo en la casa durante 10 años, y Andrea pues Pierron, que es la que escribió el libro, pues tardó como 30 años en escribir el libro y en contar su experiencia, porque dice que es que entendía que había mucha gente escéptica. Por otra parte, ella dice que se comenta por la zona, pues que hubo bastantes muertes allí extrañas, y que una de ellas pues fue la del espíritu que os he contado, que fue uno de los que supuestamente se suicidó en la propiedad, y que era un espíritu como que más guay porque se preocupaba un poco por ellos y tal. Entonces se supone que en esa propiedad pues hubo una serie hubo más crímenes, hubo suicidios y hubo cosas. Ahora vamos a lo verdaderamente importante. Siempre que hago estos vídeos me cuesta muchísimo buscar la información real. ¿Y qué me refiero con real? Me refiero a que tú buscas por YouTube, buscas por internet, y todo el mundo es ¡ay, el caso de la familia Perro, qué mal lo pasaron porque les ocurrió esto! Y no llegas a encontrar la verdad. Y vosotros diréis, ¿qué verdad? Bueno, primero vamos a empezar por los Warren, que a mí es que los Warren me hacen muchísima gracia, y es porque los Warren se enteran de que hay una movida. Ellos acuden a la movida para intentar solucionarla. Me da la impresión a mí, ¿vale? Esta es mi impresión. Me da la impresión de que cuando la familia les sigue el rollo y evidentemente dicen, ¡ay, sí, me has exorcizado la casa, todo mal se ha ido!, pues ellos apuntan el tanto, ¿no? Y cuando no consiguen exorcizar esa casa, es decir, que la familia no les sigue el rollo y dicen que siguen viendo esos espíritus y que siguen viendo esas cosas, pues entonces es cuando ellos dicen, estamos haciendo más mal que bien, mejor nos vamos, porque es que ya lo hemos visto en otros casos de los Warren. Si quieres ver todos los casos de los Warren que desmonto, pues en la lista la verdadera historia pues ahí están todos los casos de los Warren. Bien, ¿qué ocurrió? Bueno, hubo otra familia que se quedó con la casa cuando la familia Perro se fue. Y esta familia pues decían que hoy que sí, que pasaban muchísimas cosas paranormales. Ellos querían coger la casa para hacer una especie de museo de la casa, pues ya sabes, por la historia oscura, siniestra, paranormal que había en la casa. Querían hacerla un museo pues para ganar pasta, ¿vale? Y decían que sí, que pasaban cosas ahí sobrenaturales y tal, que de hecho fue una familia a reformar, bueno, una familia no, fue una serie de albañiles a reformar ciertas zonas de la casa, y que salió súper asustado, que se dejó las herramientas, se dejó el coche, se lo dejó el móvil y se piró. O sea, se espantó tanto que salió corriendo sin más, no se sabe dónde, ¿vale? Y que no volvió. Pero lo curioso es que, como os digo, está Ed y Lorraine. Para mí, ya siempre os lo digo, son una pareja que se intenta lucrar de los problemas o trastornos mentales de unas personas que muchas veces ya hemos demostrado aquí que ni siquiera son trastornos mentales, sino que son gente que quieren ganar dinero fácil consiguiendo cierta notoriedad, porque siempre tienen problemas económicos y quieren ganar o fama o dinero. Siempre ocurre en estos casos lo mismo. Luego, en el caso, yo pienso que la familia Perro lo que quería era fama, porque ya de por sí fue una casa que intentaron que dentro de la urbe tuvieran bastante historia, ¿no? Y entonces a ellos les hacía mucha ilusión vivir en una casa que tuviera muchísima historia. Pero claro, cuando se mudaron no sabían lo de la bruja ni sabían nada, ¿no? Ellos querían con mucha historia, pero no sabían la historia de la casa. Y luego esta segunda familia, este segundo matrimonio que quería transformar en un museo, pues obviamente si tú estás haciendo un museo de lo paranormal en una casa supuestamente embrujada, pues lo que no vas a decir es, en esta casa no pasa nada, aquí está todo ok. Pues obviamente vas a venderlo como que sí, que hay sucesos paranormales, que ha ocurrido X, que ha ocurrido Y, y en un momento dado si tienes que pagarle a alguien para que diga que efectivamente ha ocurrido X o ha ocurrido Y, pues lo haces. Y luego tenemos el segundo motivo, y es que muchas veces nos dicen esto es así y nosotros pues vemos esto es así. Mucha gente se deja como influenciar, entonces pienso que es un poco histeria colectiva. Y ahora vamos a la verdad.
La verdad es que la última propietaria de la casa, que es la que estaba cuando se filmó la película El Conjuro, pues dice que es todo falso, hasta el punto de que no existe ninguna bruja, que nunca se ha muerto nadie en la casa, no existen registros de que hayan ocurrido asesinatos, de que hayan ocurrido suicidios, literalmente en la casa no ha muerto nadie. Y dice la actual propietaria que aparte de esto, pues que ella jamás ha visto nada, que la película no es real y que todo lo que se comenta es falso porque en la casa no ocurre absolutamente nada, es una casa normal, corriente, con sus años y ya está, no tiene nada más la casa. Por otro lado, hubo otro periodista que de nuevo investigó pues todos estos supuestos fantasmas y estas supuestas cosas y confirmó pues lo que decía la propietaria de la casa, y es que efectivamente no había ninguna bruja y que esa mujer de la que hablaban era una mujer normal y corriente que no tuvo absolutamente ningún problema y que sí que murió de una parálisis, pero que era una mujer totalmente normal y corriente, que no le ocurrió absolutamente nada, que no ocurrió nada en su vida. Lo más gracioso es que Andrea, una vez descubierto este pastel de que esta tal bruja pues que no existía y era simplemente una mujer normal y corriente, pues empezó a decir a Andrea pues que sí, es que la bruja se lo inventaron los Warren, pero hay otro espíritu que nos estaba atormentando. Sí, es verdad, o sea, nos estaba contando que ella la aparición de esta bruja la había visto a través de sueños cuando se le aparecía a la madre, pero de repente nunca la ha visto y es un invento de los Warren. Claro, con el momento en el que te desmontan todo el chiringuito, ya entonces es un invento de los Warren, ¿verdad? Y entonces dijo que seguramente era otro fantasma el que los estaba atormentando. Pero es que de nuevo investigaron y no había ningún motivo por el que un fantasma estuviera en esa casa, puesto que en esa casa no había muerto absolutamente nadie. Así que, bueno, esto es toda la historia. Tú puedes creerte a Andrea la hija con su libro contando todo lo horrible que le pasó en esa casa, o puedes contarte la realidad, que es que cuando se investigó todo el asunto, pues literalmente no había nada. Igual, ya te digo, esto es lo que tú te quieras creer. Yo, sinceramente, me parece muy extraño que una casa súper paranormal ocurran 250.000 movidas y de repente una nueva propietaria se mude y no note nada. O sea, vive tan feliz como una perdiz, no ocurre nada, todo está guay y incluso decía de queréis dejar de visitar mi casa, que en mi casa no pasa nada, es una casa normal. Y todo esto apoyado pues, por diferentes periodistas e investigadores que han pues, que la zona. Entonces, nunca ocurrió nada, no existió una tal bruja y tal. Entonces, ya os digo, como siempre, os podéis creer el relato de los padres diciendo pues que sí, que había espíritus acosadores, otros que eran súper guays y les seguían, no sé, les apoyaban y les daban consuelo. Os podéis creer a la hija que cambió de versión según le convenía, o os podéis creer, pues en fin, no sé, lo que queráis, ¿vale? Como siempre, yo te he expuesto aquí el caso, tú te haces tus ideas y tú decides lo que quieras. Vosotros ya sabéis mi opinión al respecto. Y te animo a que hagas la triada. ¿Y cuál es la triada? Pues que compartas, le des me gusta y que te suscribas. Se me estaba olvidando, digo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Comparte, like y suscríbete. Recuerda que los comentarios me dan la vida. También te animo a que te hagas miembro del canal. A partir de 0,99 disfrutarás de contenido exclusivo y aparte a mí me haces un enorme favor. También hay ahí un botón que es un corazón con el símbolo del dólar por si quieres donarle a esta creadora. Recuerda que aquí nos vemos todos los días, ya sea vídeo, short, y aparte también hay directo 2 veces por semana normalmente, tampoco, también depende de la capacidad que tenga yo de estar más o menos disponible. Pero bueno, sin nada más, nos vemos la semana que viene o dentro de un par de días, según cuando se suba este vídeo. Y a mí solo me queda decirte, pues eso, que pienses lo que quieras y adiós.